Saludos hermanos, donde quiera que estén. Por acá de Wimauma les mandamos saludos a todos, esperando que tengan un buen domingo y que bueno, que estén alabando y glorificando al Señor. Hoy vamos a estar caminando por uno de los textos de la porción. Vamos a ir abriendo nuestras Biblias en Josué 23:13. Voy a estarme concentrando en ese texto. Y el tema que quisiera tocar hoy es el tema que dice Caminando con las Naciones. Y hay una pregunta que quiero que tengamos desde un inicio en mente y entonces poco a poco vamos a ir respondiendo. Es la pregunta: ¿cómo es caminar con las naciones? Ahora, para responder esta pregunta, me gustaría que primero tocáramos otro tema que va a estar y que podemos ver en la porción, o que vi en la porción, que lo podemos encontrar en el texto de Salmo 139, creo, si mal no recuerdo, el último versículo 24. En donde vamos a ver a un David que va a estarle pidiendo a Dios que analice sus pensamientos, que analice su vida, por si tiene algún tipo de inclinación hacia la perversidad, dice ahí, o si está caminando en la perversidad, o que él desea caminar en la eternidad con el Señor, o que Dios le muestre el camino a la eternidad. Entonces me gustaría enfocarnos en que constantemente uno de los patrones que la Biblia sigue es el de los dos caminos. ¿Qué sucede con esto? Que hoy en día sabemos que hay muchas denominaciones, muchos grupos diferentes. Cada quien entonces analiza las cosas a su modo o crea un grupo determinado a su manera. Y a veces muchas personas nos preguntamos por qué tienen que haber tantos grupos, si se supone que es un solo Dios, es una misma Biblia. Sin embargo, estos grupos entonces, que van a crear todas estas divisiones, crean una especie de confusión, de que entonces, quizás inconscientemente, muchas personas que quizás no se meten en profundidad en el tema de la Biblia, pudieran pensar que la cuestión es que cada quien puede tener su opinión, que cada quien puede interpretar lo que desee de la Biblia, que cada quien puede tener una relación con Dios a su manera. Sin embargo, aquellos que se meten en la Biblia, cuando digo mete significa cuando los que profundizan, los que tratan de estudiar un poquito más allá, nos damos cuenta que no es así. En el texto bíblico no se ve un patrón de que cada quien puede escoger lo que quiera a la hora de interpretar la Biblia, sino que nos damos cuenta que Dios, como creador del ser humano y como creador de la creación, por así decirlo, y de todo lo que existe, cosa que enseña la Biblia, ha mostrado y muestra a través de la Biblia, que es lo que vamos a ver hoy, que no hay varias opciones a la hora de interpretar la Biblia, a la hora de relacionarnos con Dios, sino que solamente existen dos opciones, cosa que también vamos a ver en el Nuevo Testamento y vamos a verlo incluso en los escritos de las tradiciones de los padres apostólicos, que es un texto luego o sea, no es parte de la Biblia, pero es un texto que se tiene como tradición, que fueron escritos por aquellos discípulos de los apóstoles, luego del primer siglo, en donde incluso ellos van a decir, existen dos caminos, existe el camino de la vida y existe el camino de la muerte. Pero ¿qué pasa? Que cuando venimos a la Biblia también vemos el mismo patrón. Uno de esos patrones lo vemos en el Salmo 139, 24, como te decía, en donde David va a decir,
revisa si tengo algún camino de perversidad, porque lo que yo quiero es que tú me lleves por el camino de la eternidad. En otra parte, en Jeremías también se va a decir, hay un camino, te pongo dos caminos, el camino de la vida o el camino de la muerte. También vemos en otros lugares donde dicen, están los hijos de la luz, los hijos de la oscuridad. Están los que siguen caminos de vida o caminos de muerte. Entonces, estas dos opciones son las que vemos al final de la jornada. Aunque en el camino de la muerte, por así decirlo, pudiesen haber varias opciones de cómo tú seguir ese camino, porque esa es una de las características del camino de la muerte, que ahí sí se cumple, que entonces dentro de ese camino de la muerte, o sea, dentro de ese vivir sin tener en cuenta a Dios, tú sí puedes escoger lo que tú quieras, tú sí puedes escoger de qué manera tú quieres vivir, tú puedes escoger incluso, tienes varias opciones en ese grupo, y ahí tú sí puedes hacer lo que tú quieras, ahí tú sí puedes decidir por tu propia cuenta. Pero sabemos que en el de la vida no puede ser de esa manera. Porque el camino de la vida es el camino que define cuando una persona se ha dado cuenta, ha asumido, ha aceptado, ha entendido que ha vivido alejado de Dios. ¿Qué significa alejado de Dios? Que es lo mismo de decir que ha vivido en pecado. Significa que tú has vivido sin tener en cuenta a ese Creador, que es tu Padre Celestial, que es el que más te conoce, que es el que más sabe de ti, incluso más que tú mismo, por haberte creado. Que es el que nos puede ayudar a nosotros llegar a la máxima expresión de lo que nosotros pudiéramos ser, que es el objetivo de él, por supuesto. Entonces, cuando nosotros entendemos esto, nos arrepentimos de esa lejanía o de ese caminar alejándonos de Dios, y entonces podemos venir a Dios para que Él restaure nuestras vidas respecto para lo que Él nos creó. Ya eso lo hemos hablado en otras ocasiones. Y entonces es lo que se trata, de que entonces esa persona que estaba en el grupo, como decía ahorita, de la oscuridad, del caminar en perversidad, del caminar en pecado, entonces ahora va a pertenecer al otro grupo, que este es el grupo de la muerte, ahora va a pertenecer al grupo de la vida, y el grupo de la vida, ¿quién tiene como absoluto para vivir? A Dios. Entonces ya tú no vas a hacer lo que tú quieras, sino que tú vas a hacer lo que dice Dios que debes hacer. Porque simplemente Él es el creador, es el que se la sabe de todas, es el que te puede ayudar a que tú puedas arreglar tu vida. Desde un patrón que es superior al patrón nuestro, porque nosotros somos limitados, hay cosas que no entendemos, hay cosas que no sabemos, mientras que Dios no es limitado, es eterno. ¿Qué significa eterno? Que no hay maldad en Él, todo es perfecto en Él. Él se la sabe toda, como decimos en Cuba. Entonces no hay mejor persona para confiar en cómo arreglar nuestras vidas que no sea precisamente ese ser que te va a dar todo lo que tú necesitas para que entonces tú puedas vivir de la mejor manera posible en esta tierra donde siempre van a haber problemas, siempre van a haber situaciones complejas. Pero ya perteneciendo entonces a ese grupo en donde se enfoca en buscar la vida eterna, que no es más que el patrón absoluto de Dios. Entonces, ¿qué tiene que ver todo esto con Josué? Bueno, que cuando leemos el texto de Josué 23, casualmente vamos a ver este mismo patrón del que estoy hablando, estos grupos. Entonces vamos a ir un poquito al contexto. Ya estamos terminando el libro de Josué 23. Ya ellos están en la tierra prometida, o sea, en Jerusalén. Ya ellos derrotaron a todos los pueblos que ellos tuvieron que ir derrotando en el camino para poder asentarse en esa tierra. Tierra donde habían varias naciones y naciones que no entendían. Naciones que aquello no tenía solución porque eran naciones que mataban niños, sacrificaban personas, eran personas que no les interesaba una estabilidad como nación, sino que lo de ellos era derrotar a todo lo que hubiera a su alrededor. Era como una especie de vicio ya de matar, una especie de vicio de controlarlo todo.
Por lo tanto, Dios va en un momento determinado a decirle a Josué y a Israel, a esta gente hay que eliminarlo porque si no, no va a dejar de vivir. Entonces, hay que hacer eso. Entonces, fíjate, el objetivo de Dios es para que esta gente te dejen vivir, para que esta gente los pueda a ustedes mantener en calma. Porque todavía había cierta contaminación de todo aquello ahí. Entonces esa tierra iba a estar ahí un poco convulsa. Iba a haber mucha influencia de todas esas personas. Por lo tanto, Dios necesita controlar la situación en todos los sentidos en este territorio. Entonces ya, acuérdense de Jericó, o sea, varios lugares en donde ya Josué, acuérdense cuando Josué manda a los espías, o sea, ese libro de Josué es muy interesante, muy bueno. Entonces vamos a ver cómo ya al final de sus días, como dice el texto del capítulo 23, él va a traer a los principales del pueblo y le va a dar un consejo. Y esto es lo interesante que vi. Que él va como a decir, ok, ya yo aquí casi que estoy al irme. Ahora yo les voy a dar un consejo a ustedes desde mi experiencia. Fíjate que esto es una persona mayor, no estamos hablando de un muchacho. Una persona mayor, ya ha vivido. Y es uno de los poquitos, que pudo sobrevivir al desierto. Acuérdense que en el desierto casi nadie llegó a la tierra prometida. Josué es uno de ellos, que estuvo en el desierto y llegó a la tierra prometida. O sea que Josué no es ningún cualquiera. Josué es un tipo importante y valorado por Dios. O sea, Dios vio que Josué tenía un corazón en donde podía llegar a esa tierra prometida, en donde ni siquiera Moisés llegó. Fíjate, o sea, que estamos hablando de una persona, de un personaje importante. Bueno, ese personaje, usado por Dios, porque es el líder de Israel en este momento, va a dar un consejo a sus líderes, o a los líderes del pueblo, de manera que cuando ya él no esté, estas personas recuerden lo que él le está mandando, lo que él está diciendo, lo que él está aconsejando. ¿Y qué es lo que le va a decir él? Le va a decir él, sigan la Torá, o sea, sigan el Sefer de Moisés, el libro de Moisés. ¿Qué es lo que es el libro de Moisés? Esos 5 primeros, o ese rollo de Moisés, en donde habían todas estas instrucciones de Dios a la nación de Israel. Como hablábamos ahorita, una especie de constitución para saber lo que se debía y lo que no se debía hacer, que Dios le da a Israel mediante Moisés. Cuando usted lee en hebreo ahí dice el Sefer de Moshe, o Sefer, el libro de Moisés, el rollo. Sabemos que es el rollo, no es un libro, es un rollo. En ese entonces, ya hoy lo tenemos como un libro. Y dice más, ¿no? Dice, pero cuidado que no te mezcles con las naciones que van a estar ahí alrededor tuyo, que van a estar por ahí. Porque entonces vas a tener problemas. Y entonces eso es lo que vamos a estar viendo hoy. Cómo Josué le va a estar diciendo al pueblo, tú tienes nada más 2 opciones, no tienes 500. O tú te mantienes buscando de Dios, llevándote por el Sefer de Moisés, o sea, por las instrucciones que yo le di a Moisés, o que Dios le dio a Moisés, para que nosotros siguiéramos, como lo hemos hecho hasta ahora. O si te empiezas a mezclar con las naciones que tienes a tu alrededor, simplemente vas a llegar a una situación en donde vas a ser eliminado. Porque a partir de ahora, entonces Dios le dice, ya Dios no va a desaparecer a más nadie que te esté siendo de problema a ti. Porque si tú te mezclas con esas personas, ya Dios no lo va a eliminar. Ahora te va a tocar a ti lidiar con eso. Ahora vamos a ver si realmente Israel hubiese tenido o tiene la capacidad, o el pueblo de Dios tiene realmente la capacidad de lidiar con lo que la Biblia le está llamando el caminar con las naciones. Entonces, para entrar en ese tema y responder la pregunta inicial, cuando decimos naciones, recuérdate, estoy hablando de todas aquellas opciones que seguían los pueblos y las diferentes tribus que existían en ese momento, que no tienen nada que ver con el pueblo de Dios, ni con las instrucciones de Dios.
Y que al parecer no es como hoy, que estaba dividido todo en países y de que tú... No, era una especie de regiones quizás, pero al parecer ahí también había cierta interacción, ¿no? De que no había una definición de frontera ni nada de esto, simplemente habían interacciones. Por lo tanto, lo que te iba a definir a ti no era tu región donde tú vivías, sino cómo tú vivías tu vida. Eso es lo que te iba a definir a ti de qué nación tú pertenecías. Si tú seguías las instrucciones de Dios, entonces tú pertenecías a la nación de Dios. Si no seguías esas instrucciones respecto a lo que Dios le había dado a Moisés, entonces tú pertenecías a las naciones, porque las naciones así vivían, haciendo lo que les daba la gana a ellos, o siguiendo simplemente lo que su cultura les implementaba hasta ese momento. Entonces, por eso quería traer el tema del Salmo y el tema de los dos caminos, porque es que repetidamente vemos ese patrón, cómo se explica en la Biblia, en toda la Biblia, incluso en el Nuevo Testamento. Ahora, otra cosa interesante que podemos ver es que cuando David le dice por allá a Dios, revisa si mi camino es de perversidad, o por lo menos creo que así es como dice en la Biblia Reina Valera. Cuando tú buscas esa palabra en hebreo, en realidad esa palabra tiene una raíz de dolor. Y quiero puntualizar esto porque también vamos a verlo. O sea que lo que David le está diciendo, revisa a ver si yo estoy caminando en un camino de dolor. Claro que te pone de perversidad, pero no, es un camino de dolor. Porque yo lo que quiero es un camino de eternidad. Fíjate cómo él sabe que el caminar según las naciones, o según la oscuridad, o según la muerte, lo que trae es dolor. Sin embargo, el camino de eternidad trae vida. Son dos cosas distintas. ¿Por qué te explico esto? Porque fíjate si es así, que esa misma palabra es la que aparece por primera vez cuando el pecado de Adán y Eva en el Edén. Que cuando ya Dios descubre que ellos habían comido del fruto, que habla con ellos, cuando Dios le dice a la mujer, y ahora parirás con dolores. Ese dolor es esa misma palabra. Y cuando le dice al hombre, ahora vas a comer por tu sudor, o sea, por el trabajo tuyo, lo que aparece es esa palabra. O sea que al final es un poco más allá que dolor, sino que es algo, es una palabra que representa, acuérdense que el hebreo es complejo, es una palabra que va a representar las consecuencias del pecado, las consecuencias de ir en contra de Dios. Entonces, y que va a repercutir no tan solo en tu carne, en tu vida, sino en tu espíritu, o sea, en lo que es la parte espiritual. Entonces, está muy lindo esto, o sea, me gustó mucho. Entonces, con esta introducción, volvemos y recuerdo la pregunta. Si vemos todo esto, que tenemos dos opciones, el camino de la vida o de la muerte, hoy quiero que la pregunta sea esa, de cómo es caminar con las naciones. ¿Qué enseñó entonces Josué? ¿Qué les dijo Josué a ellos? ¿Qué pasaría si ellos decidían entonces mezclarse con las naciones? Hacer lo que hacían las naciones y no seguir la ley, no seguir los consejos de Dios. Y creo que ahí podemos sacar una buena enseñanza. Entonces vamos a ver 3 consecuencias de caminar con las naciones. ¿Ok? Entonces la primera consecuencia, vamos a estar viendo ahí en el versículo, o sea, Josué 23, versículo 13. Entonces la primera consecuencia va a ser, la primera consecuencia de caminar con las naciones va a ser la de caer en lazo para tropiezo. Acá, cuando leemos, van a ver que dice, guardaos pues con diligencia, en el 11 dice, guardaos pues con diligencia para que améis a Dios, porque si de cualquier manera os apartáis y apegados al resto de estas naciones en medio de vosotros, cortáis con ellas matrimonio, concertáis con ellas matrimonio, mezclando con ellas y ellas con vosotros, dice el 13 entonces, ciertamente sabed que Dios no volverá más a desposeer a otras naciones delante de vosotros. O sea que ya el trabajo de quitar a las naciones para darte paso y que entonces tú puedas tener
como se dice, luz verde o todo listo para que entonces tú hagas lo que tienes que hacer y demostrar que tú lo que quieres hacer, lo que dice Dios, ya pasó. A partir de ahora, si tú te mezclas con las naciones, vas a tener las consecuencias. Ya Dios no va a volver a eliminar, porque es muy rico. Nosotros a veces no nos gusta caer en problemas y nos dan la solución y a veces hasta probamos esa solución y vemos que es la solución, pero a veces entonces se nos olvida. O sea que el pecado es candela. Se nos olvida. Entonces a veces volvemos a estar en el jueguito con lo que no debemos hacer y con lo que sí. Entonces te vuelves a enrollar. Bueno, entonces después queremos que Dios quite el problema de arriba de uno. No, pero si tú eres el que te estás metiendo en el problema, no le pides a Dios eso porque ya Dios te dio la solución. Simplemente lo que tienes que hacer es hacerlo tú. Bueno, algo parecido le está diciendo Josué. O sea, ya Dios te resolvió el problema. A partir de ahora, si tú vuelves a caer en la mezcolanza con las naciones, o sea, hacer lo que dice Dios que no se debe hacer, las consecuencias van a ser las siguientes. Y ya Dios no te va a quitar a nadie de alrededor. Ahora tú tienes que fajarte con los palos, por así decirlo a los cubanos. Entonces, por eso que va a decir el 13, ciertamente saber que Dios no volverá más a desposeer a estas naciones de delante de vosotros, sino que serán por lazo y por trampa. Entonces vamos a ver esa como la primera consecuencia. Ahora, cuando nosotros analizamos como lazo y como trampa, ¿qué es lo que podemos pensar? Podemos pensar, por ejemplo, cuando tenemos en el rodeo, cuando tú metes un lazo, ¿qué es lo primero que va a hacer? Casi siempre se va para los pies. Lo primero es que ya esa res ya no va a caminar igual, ya ella se va a caer, ya ella va a tropezar. O sea, las naciones lo que te van a traer como consecuencia, pensando tú que quizás vas a tener algún beneficio o ganancia reuniéndote con ellas, lo que te van a traer como consecuencia es que vas a tropezar, es que vas a caer, vas a tener problemas. Entonces, para ponerte un ejemplo, porque los textos que voy a usar es para que veas que más o menos lo que estamos hablando es el sentir de otros lugares en la Biblia donde usan estas mismas palabras de lazo y tropiezo. Entonces, por ejemplo, vamos a ir al Proverbios. Ustedes si quieren no lo busquen, yo lo busco rápido porque es algo rápido, es pequeño. Proverbios 7:23 va a decir: como ave que se arroja contra la red sin saber que en ello le va la vida, hasta que la flecha le traspasa el hígado. Entonces, aquí se demuestra lo que te estoy diciendo. O sea, Josué le está diciendo, no te metas, porque la primera consecuencia que le dice Josué a sus líderes es esta: van a ser de tropiezo y de lazo para ustedes. Y aquí vemos. O sea, es como el ave que ella va normal en su vuelo y ella no es capaz de analizar que hay una trampa. Ella no es capaz de analizar de cambiar de terreno, que tiene que hacer un cambio. Es como la tela de araña. Tú dices, wow, ¿cómo la tela de araña puede coger las moscas? Las moscas son más grandes, son pesadas. Bueno, eso tiene ahí eso tiene una cosa, que olvídate que la mosca por ahí no va a pasar. Cuando ella pase por ahí, se queda trabada. Y ahí mismo la coge la araña y se la come. Bueno, así mismo va a pasar si aquellos que son parte del pueblo de Dios empiezan en el jueguito con las naciones, empiezan en el jueguito con el mundo. Porque ya podemos decir que eso que estamos hablando es el mundo. Cuando se habla de naciones, es eso mismo. Entonces, cuando tú te pones a jugar con el mundo, con las naciones, con las cosas que no tienen nada que ver con Dios, sin darte cuenta, tú estás exponiéndote a la trampa. Pero es una trampa que tú no te vas a dar cuenta que te la están poniendo. Hasta que no caigas en la trampa, es que tú no te vas a dar cuenta de eso. Fíjate tú, interesante. Entonces ya cuando tú estés metido en la trampa, ya no vas a poder salir y ya te van a comer. Como se dice en Cuba, te van a comer con papa. Ya no vas a tener solución. Entonces, Josué le está diciendo, oye, cuidado, porque esta es una de las características o de las consecuencias que van a tener. Ahora, como una segunda característica de las consecuencias de caminar con las naciones, tenemos entonces la de recibir azotes, va a decir Josué.
Ahí lo dice. Y como azotes en vuestros costados. Fíjate cómo le especifica en vuestros costados. No sé, aquí yo creo que aquí a nadie le han metido un azote. Aunque en el campo antes se usaba con un palito así. Ya pasó el tiempo. Pero oiga, por ejemplo, si usted se acuerda de la película de La Pasión de Cristo, y hay varios tipos de azotes. O sea, no todos los azotes son iguales. Hay azotes que solo puede ser un palito, hay unos que de cuero, pero como el de La Pasión de Cristo, que se veía que te ponían hasta clavos, metales, para que te arrancaran la piel. Entonces, ¿qué es lo primero que entendemos? ¿Qué es lo primero que nos viene a la mente con un azote? El dolor. Va a haber dolor. Dolor, agresión. Agresividad. Al que le meten, esa persona la convierten en cero. Le quitan la dignidad. Porque ya en el momento que te están metiendo es porque ya hay otro más poderoso que tú. Ya hay otro que te está, por así decirlo, acribillando, quitándote tu nivel de humanidad. Entonces fíjate cómo entonces Josué está alertando sobre esto también. Vamos a ir entonces, o yo voy a ir rapidito a Isaías 28:15. Va a decir, para probarte también cómo se usa esta palabra o este término, va a decir en el 15. Habéis dicho, hemos hecho un pacto con la muerte y con el Seol tenemos alianza. Cuando pase el azote, cual torrente, o sea, rápido, no nos alcanzará, porque de la mentira hicimos nuestro refugio y de la falsedad nuestro escondrijo. Entonces, cuando tú haces, como dice acá, cuando tú haces de la mentira, que es como viven las naciones y es como vive el mundo, cuando tú haces de la mentira el refugio y cuando tú haces de la falsedad tu escondrijo, cuando llegue el azote o cuando vengan las consecuencias de eso, cuando venga el dolor de lo que ocasiona vivir en mentira y en falsedad, ya no te va a dar tiempo, porque ya tú estás metido en eso. Es como decir en Cuba, estás metido en la pata de los caballos. Ya ahora no puedes salir. Ya te engañaste tú. Ya te metiste tú mismo en la situación que tú no te debes meter. Entonces fíjate tú la sabiduría de Josué, que es capaz de analizar todas estas cosas y aconsejar a su pueblo. Como una tercera característica de las consecuencias de caminar con las naciones, va a decir Josué entonces, y espinas en vuestros ojos. O sea, que esa tercera característica es espinas en los ojos. Ahora, yo no sé si a ti te ha caído alguna vez un polvito en un ojo. Un polvito nada más. O una mosquita. O una basurita. Eso es terrible. Ya no lo puedes ver. Ya eso es. Empieza primero que tratas de quitarte. ¿Cómo se llaman los bichitos esos que se dicen? Guasacitas así o... Empiezas primero a tratar de quitarte la mosca o lo que sea, pero a veces tú mismo, tratando de quitártela, te hieres tú mismo el ojo. Te lastima. Y entonces a veces, aunque te quitas la basurita, ya el ojo se queda dañado. Y ahí se hincha, se te pone rojo, ya no puedes ver bien, el lagrimeo. Ahora hay otra cosa que es el arco de los soldadores. Acá tenemos un soldador en el grupo. Cuando te coge el arco, ¿qué es lo que pasa? Que dicen ellos, a mí nunca me ha pasado, pero dicen ellos que es como si tuvieras una arena constante en los ojos, en donde ya tú no vas a poder, no puedes ver bien. Es una molestia constante lo que te da por cerrar los ojos y aquello es terrible. ¿Qué es lo que te crea eso entonces? Ceguera. No puedes ver bien. Tienes tu vista la tienes limitada. Entonces, para esto vamos a ver Proverbios 22. Fíjate lo que va a decir Proverbios 22:5. Y aquí incluso va a usar dos de las características, va a usarlas acá. Dice, espinos y lazos, vuelve a repetir lazos, hay en el camino de los perversos. ¿De qué perverso? Del camino del dolor. Acuérdate que ya te dije que David por allá en el Salmo 139, esa palabrita lo que habla es de aquel dolor que Dios le dice a la mujer y al hombre. Ahora van a tener dolor en sus vidas por haberme traicionado o por haber
ido en contra de mis mandamientos. No porque yo quiera que tú tengas dolor, es que esa es la consecuencia de caminar en dolor. Esa es la consecuencia de caminar según tu criterio. Porque es que tú eres limitado, tú no sabes lo que va a pasar mañana. Cuando te pones a inventar, entonces eso tiene consecuencias. ¿Entiendes? Entonces fíjate cómo dice, el que guarda su alma se aparta de ellos. Va a decir acá en el proverbio. Entonces, de manera de conclusión, y tres cosas importantísimas que podemos aprender de esto, es que Josué, en otras palabras, porque recuerda que el vocabulario bíblico es muy simbólico, yo creo que Josué le estaba dibujando de alguna manera lo que él quería decirle, ponérselo de la manera bonita a sus líderes. Pero en realidad lo que podemos ver de todo esto, ¿cuál es? Número uno, ¿qué es lo que es el lazo? ¿Qué es la trampa? Ignorancia. ¿Por qué? Porque tú la trampa no la ves. Cuando a ti te ponen una trampa y cuando tú estás caminando por un lugar, tú nada más vas a ver la trampa cuando tú caíste en la trampa. Eso significa que tú eres ignorante de lo que está pasando. Por lo tanto, cuando tú estás caminando por las naciones, a las naciones no les interesa que tú sepas lo que está pasando, ni cómo ellos viven. Porque en el mundo la gente lo que está viviendo para su propio beneficio. No para el beneficio de la nación, no para el beneficio de todo el mundo. Por lo tanto, cada quien se va a enfocar en lo suyo. Y si te tiene que poner una trampa para que tú caigas en ella y ellos sacar beneficio de eso, lo van a hacer. Y eso lo vemos en el mismo Cuba, por ejemplo. Como el gobierno le pone trampas y lazos constantemente a su pueblo para el propio beneficio de aquellos que están en la cúpula, de aquellos que están en el poder. Entonces, ¿qué es lo que es el lazo acá? La ignorancia de caminar con las naciones. De que tú no vas a tener rumbo, que tú no vas a saber lo que hay que hacer o lo que no. Porque tú no tienes a alguien que realmente le interese tu vida. La otra característica que vimos fue el azote. ¿Qué es lo que viene representando el azote? El dolor, ya lo dijimos. El dolor es ese sufrir constante. En el mundo, por mucho que tú te esfuerzas, por mucho que tú trates de buscar lo que tú necesitas, tú te das cuenta que hay algo que falta, tú te das cuenta que no eres pleno. Porque esa plenitud solamente la da Dios, que es nuestro creador. Mientras tú no tengas una interacción con Dios, una conexión con Dios, o sea, que tú puedas interactuar con Él, tú vas a estar incompleto. Porque es que te falta algo. Y los espinos, que es lo que trae, ceguera. Todo el tiempo ceguera. Vas a tener problemas en los ojos todo el tiempo, por lo tanto tú no vas a ver más allá de tus narices. Tú no vas a ver dónde está el problema, tú no vas a ver cuáles son aquellas situaciones en las que si te metes vas a morir, vas a perder algo, Entonces todas estas características que hemos visto hoy son las que Josué, en su sabiduría, después de tanta experiencia con Dios le va a dar a sus líderes para que entonces ellos transmitan esto al pueblo. Eviten mezclarse con las naciones, porque a partir de ahora ya Dios no va a limpiar las cosas a tu alrededor, sino que tú vas a tener que lidiar con ellas y vas a sufrir las consecuencias de esto. Y esto puede traer como consecuencia, que es lo que vamos a terminar leyendo, que tú desaparezcas. Entonces, ¿cuál es el mensaje? No podemos vivir como las naciones, no podemos caminar con las naciones. Debemos tratar de caminar según, como dice Josué, busquen las instrucciones de Dios. Busquen los mandamientos de Dios. Busquen esa conexión, que eso es lo que te va a dar vida. Y eso es lo que te va a dar vida eterna. No te va a meter en todos los problemas que ya hemos visto hoy, en los cuales todos tienen consecuencias, todos tienen malestares, todos traen consigo ignorancia, sufrimiento, ceguera, en todas las cosas. Entonces debemos escoger, ¿qué? El camino de la vida, Dios, su palabra, sus mandamientos, sus instrucciones. Entonces, para terminar, vamos a terminar ese texto ahí. En el 14 entonces va a decir, he aquí, yo voy por el camino. Bueno, en el 13 termina diciendo, hasta que hayáis perecido en esta buena tierra que vuestro Dios os ha dado. He aquí, yo voy por el camino de toda la tierra. Reconoced pues con vuestro corazón y con toda vuestra alma que no ha caído ni una palabra de todas las palabras de Dios que Dios ha hablado acerca de vosotros. Todas ellas os han sido cumplidas. O sea que Dios ha cumplido con todo lo que Él ha dicho que iba a pasar hasta ahora.
O sea que ya en ese momento ya ellos están viendo un cumplimiento de lo que Dios había dicho desde el desierto. Y entonces va a terminar diciendo, pero sucederá que tal como se ha cumplido en vosotros toda palabra buena que Dios ha hablado, así también traerá Dios sobre vosotros toda palabra mala, hasta que os destruya de sobre esta buena tierra que Dios da. Si traspasáis el pacto de vuestro Dios, que Dios os ha ordenado, y encaminados para servir a otros dioses, os postráis ante ellos. Entonces, está diciendo, fíjate, como mismo te he cumplido todo lo bueno, que es que ya estás en la tierra aquí prometida, lo que te dije que te iba a dar te lo he dado, la tierra que brota leche y miel, donde vas a poder tú estar en paz. Como mismo te dije eso, te digo que si te mezclas con las naciones, vas a ver aquí, esto aquí se va a poner malo. Entonces Josué le está diciendo, no jueguen con esto, porque como mismo cumplió lo bueno, va a terminar cumpliendo lo malo. O se va a terminar cumpliendo, o se va a terminar, o sea, va a pasar. Sí, como dice, la destrucción del mundo. Entonces, por eso decimos, siga los mandamientos, como decía ahorita, enfocándonos y nunca caminando con las naciones. Entonces, esperando que esto haya sido de enseñanza y que haya gustado y que podamos reflexionar en todo esto para que escoger en vez de ese camino del mundo, ese camino de oscuridad, de muerte, que escojamos el camino de la instrucción de Dios, el camino de la vida y de la vida eterna. Entonces, hermanos, bendición. Hasta otro encuentro. Gracias.